Hola, con mucho cariño me dirijo a ustedes, a la comunidad Alianza de Amor, servidores de Cristo, a todas las comunidades, para que a través de esta pandemia tengamos la oportunidad, el privilegio de renacer, nacer a la vida de Cristo, crecer, no solamente nacer, sino crecer también. Para ello he buscado la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 12. ¿Qué nos pide Dios? Porque lo pide Dios, no olvidemos esto, lo pide Dios para bien nuestro, para bien tuyo, para bien mío. Su palabra es palabra de vida, es palabra poderosa. ¿Cuántas veces hemos cantado, tu palabra me da vida, tu palabra me da vida? No recibas palabras de muerte, recibe la palabra de Dios con un corazón muy abierto, en medio de la pandemia, en medio de las enfermedades, en medio de los disgustos, en medio de las contrariedades. Recibe la palabra que trae vida. Hoy te la dirige Dios y te dice: por tanto, hermanos, les ruego, por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué te pide Dios? Que presentes tu vida, tú mismo, como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. A veces ofrecemos a Dios cosas, acciones, acontecimientos, y es bueno. Hasta ofrecemos dinero para la obra de Dios, y es muy bueno. Él mismo dirá en el Antiguo Testamento: no vengan a mí con las manos vacías. Siempre debemos hacer alguna ofrenda a Dios. Puede ser del tiempo, puede ser de una cualidad, puede ser de un sufrimiento, puede ser de una persona, pero lo más importante, dice Dios, es que te ofrezcas tú. Ofrécete a Dios como una ofrenda viva, es decir, con tu vida estés agradándole a Dios, una ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Tu vida santa. Y esto hay que renovarlo cada día. La mayoría de nosotros y ustedes hemos ofrecido la vida a Dios en retiros, en encuentros de oración, en congresos, en nuestra oración personal. Pero hay que renovarlo. Hay un adagio que dice: o renovarse o morir. Y la pandemia y los sufrimientos son momentos de crisis y oportunidades para crecer. Son oportunidades para vencer el mal con el poder de Dios, con la vida de Dios. Que ningún mal nos afecte de tal manera que nos hunda, que nos ponga triste, que nos aparte de la felicidad y de la vida. Recordemos aquella frase de Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Solo Dios basta. A esto nos invita Dios. Todo lo demás es pasajero. Todo se pasa. Solo Dios queda, solo Dios basta. Ofrece tu vida como una ofrenda amorosa, santa, viva, agradable a Dios. Y esto exige que nos preguntemos constantemente: lo que yo estoy pensando, este plan que tengo en mi mente, ¿le agrada a Dios? ¿Esta acción que voy a emprender agrada a Dios? Esta compañía, este trabajo, este entorno mío donde estoy yo metido, ¿le agrada a Dios? Si le agrada a Dios, adelante y dile: Señor,
te lo ofrezco. Si no le agrada a Dios, atrás, fuera. Toda nuestra vida tiene que ser agradable a los ojos de Dios. Este es el culto verdadero, porque hay cultos falsos donde, sin darnos cuenta, estamos orando solo con los labios, con la boca, pero no con el corazón, no con la voluntad de unirnos a la voluntad de Dios, no con los pensamientos de Dios, no con la palabra de Dios. Es el culto verdadero. Que Dios no diga de ti que estás ofreciendo un culto falso, hipócrita, superficial, tibio. Jesús claramente dice que a los que son tibios los va a vomitar de su boca. Hoy más que nunca se necesitan cristianos fervorosos, sinceros, radicales, auténticos. Culto verdadero a Dios. Evita el culto falso. Evita el culto distraído, el culto superficial, el culto tibio. Y continúa. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Los criterios del tiempo se refieren a los criterios del mundo. Los criterios del mundo son todos contrarios a los criterios de Dios. Incluso nuestros propios criterios que parecen buenos a veces no son los de Dios. Él dice, mis pensamientos no son sus pensamientos. Mis caminos no son sus caminos. Mis planes no son sus planes. Así como dista el cielo de la tierra, así distan sus planes, sus pensamientos, sus caminos de los míos. Es fundamental descubrir los caminos de Dios, la voluntad de Dios, los deseos de Dios, los pensamientos de Dios. Y identificarnos con esos pensamientos, con esos planes. Coser nuestra voluntad a la voluntad divina. San Ignacio de Loyola, después que se convirtió a Cristo, él decía, mi único deseo es agradarle a Dios, es hacer la voluntad de Dios. Y si en un momento destruyesen esta obra de la compañía de Jesús que Dios me ha inspirado, me bastarían 10 minutos para recobrar la paz, 10 minutos de oración a Dios. Y aquí está el secreto. Si no oramos sinceramente, buscando la voluntad de Dios, estamos dando palos al aire. Nuestra oración debe llevarnos siempre a identificarnos con la voluntad de Dios, con el agrado a Dios. No nos conformemos con los criterios de este mundo, los criterios mundanos. Más bien cambiar nuestra manera de pensar, porque si tenemos pensamientos malos, las acciones van a ser malas. Si tenemos pensamientos buenos, las acciones van a ser buenas. Es necesario bien pensar, para bien sentir, para bien obrar. Está todo encadenado. El buen pensar con el bien sentir y luego el bien obrar. Porque cuando uno siente los pensamientos auténticos, fácilmente el corazón te lanza a hacer lo que significan esos pensamientos o esos planes, los planes de Dios. La carta de San Pablo a los Romanos. Leemos en el versículo 3, por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación,
según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Es un llamado a la humildad. Humildad es andar en verdad, y en este caso es reconocer que Dios es el dueño de todos nuestros dones, naturales o sobrenaturales. Él es el que nos da esos regalos y los da para servirle a Él y para servir a nuestros hermanos. No conviene centrarnos en los dones, centrarnos más bien en la fuente de los dones, porque Él es el autor y de Él van a seguir viniendo más dones en la medida que nos abrimos a Él, que le alabamos, que le bendecimos. Y alabarle, adorarle y darle gracias es vivir en humildad, cuando reconocemos que de Él viene todo, y el que anda en humildad va a ser ensalzado, y aquel que anda en soberbia, en orgullo, va a ser destronado. Esto se da, es una de las profecías bíblicas, que Dios ensalza al humilde y Dios destrona al que se siente poderoso. Para mí el ejemplo más claro que he podido yo conocer en la historia de la Iglesia es el de Napoleón Bonaparte. Él, un gran conquistador, un gran estratega, un gran emperador que va conquistando toda Europa, parte del África también, pero lleno de orgullo, de soberbia, despreciaba a todos, se sentía él Dios, se sentía todopoderoso, incluso humilló al Papa, le pidió que fuese a París para coronarle, y cuando llega fue al revés. El emperador Napoleón le dice: no, póngase usted de rodillas, yo le voy a coronar a usted, yo tengo más poder que usted. Y le humilló, lo encarceló. Bien, pero todo esto lo tuvo que pagar enseguida. Comenzó a perder todas las posesiones, todas las naciones que había conquistado, y perdió todo, perdió también los amigos, perdió los poderes, y muere desterrado en la isla de Santa Elena, lleno de gangrena y abandonado de todos. Una lección muy importante. Fue destronado por su soberbia. Todos nosotros estamos llamados a vivir en humildad, humildes porque sabemos que no somos dignos de nada, pero a la vez estamos llamados a servir a Dios y a servir también a nuestros hermanos. Y esto es lo que añade inmediatamente San Pablo en los versículos siguientes, cuando dice en el versículo 4, porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los miembros sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Lo que ocurre en el cuerpo humano, San Pablo lo traslada con mucha verdad al cuerpo místico de Cristo, donde Él es la cabeza y cada uno de nosotros un miembro suyo. Y así como en el cuerpo humano las manos sirven a todo el cuerpo, los ojos sirven a todo el cuerpo, los oídos sirven a todo el cuerpo, los pies sirven a todo el cuerpo, es decir, cada miembro del cuerpo sirve a los demás. Pues lo mismo en el orden espiritual. Somos de verdad miembros de Cristo, que es cabeza. Nosotros miembros, o como dirá también San Juan, somos como ramas de la vid, somos como sarmientos que recibimos la savia del tronco, en este caso Cristo, para dar buenos frutos. Y aquí todos tenemos que examinarnos, ¿qué frutos estoy dando yo con los dones espirituales que he recibido como miembro del cuerpo de Cristo? ¿En qué le estoy sirviendo? Tenemos que estar al servicio unos de otros, y cuanto más unidos estemos, más grande va a ser la felicidad y la paz de servir, porque la alegría nuestra no es tanto en ser servido, cuanto en servir a los demás. Esto lo hizo Jesucristo, Él es el modelo para todos nosotros. ¿Servimos de verdad a los demás o tratamos de
separarnos, vivir individualmente la fe, la esperanza, la caridad. Se cuenta que en una población los habitantes trabajaban cortando leña, maderas, en un bosque, que luego la vendían, las preparaban. Y allí había muchos que estaban en este oficio, y por las noches se reunían en una pradera y cada uno llevaba un madero. Hacían un fuego y todos en torno al fuego allí conversaban, allí contaban sus anécdotas, sus trabajos, sus penas, sus alegrías. Compartían de una manera muy agradable. Pero ocurrió, como suele ocurrir en muchas comunidades y grupos, uno de ellos se sintió herido, se sintió fastidiado. Entonces dijo: me cojo mi madero y me voy yo solo. Y cogió el madero, que estaba todavía ardiente, y se lo llevó. Y allí estuvo calentándose un poquito, pero poco a poco se fue apagando. Y ya acabó allí en oscuridad y acabó lleno de frío. Esto lo hizo pensar y dijo: mejor sufrir con los demás que sufrir yo aquí yo solo. Y cogió nuevamente el madero, se acercó al grupo, puso el madero en el fuego y hubo más luz, hubo más calor, hubo más alegría. Esto es lo que cada uno de nosotros estamos llamados a hacer: poner lo que somos, nuestro madero, nuestros dones, nuestra vida al servicio de los demás, junto con los demás, en común unidad. El peligro de las comunidades es romper la unidad. Ahí se encarga el diablo de dividir a los miembros del cuerpo de Cristo o de una comunidad. Atención, atención, atención. Dios les bendiga. 12 de la carta a los Romanos. En el versículo 9 y siguientes nos va a recordar lo que debemos hacer en toda comunidad, sea comunidad familiar, sea comunidad de fe, sea también una comunidad en general, eclesial, católica. Y dice así: ámense sinceramente unos a otros, aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Sabemos que lo que distingue a un cristiano es el amor al otro, el amor al prójimo. Esto lo dijo Jesucristo cuando se despide en la última cena: ámense unos a otros como yo les he amado. Como yo les he amado. Y en esto conocerán que son discípulos míos. Por tanto, tomemos en serio esto. Muy fácilmente nosotros actuamos de una manera muy humana, por las apariencias. Este me cae bien, el otro no me cae bien. Este es muy sabio, el otro no es tan sabio. Uno es muy educado, el otro no es tan educado. Dios ama a todos como somos y como estamos. Hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. El otro día el Papa recibió a algunos padres de hijos que están pues en ese problema de ideología de género, y le decía: amamos a sus hijos porque son hijos de Dios. Entonces, amarse unos a otros. ¿Qué es lo que hay que hacer? Como dice aquí, primero hay que evitar el mal, hay que aborrecer el mal. O sea, todo lo que sea malo, trata de evitarlo, aborrecerlo, que no llegue al otro el mal que tienes en tu corazón, el mal pensamiento, el mal deseo, el mal sentimiento. Aborrecer el mal y sobre todo pues aborrecer las obras malas. Por una parte hay que aborrecer el mal y la otra dice: apéguense a lo bueno. Jesucristo, y lo dice el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, pasó por la vida haciendo el bien, curando a los enfermos y liberando del mal a los oprimidos. Toda una tarea que él practicó durante su vida apostólica en Galilea y que lo deja como ejemplo, porque Jesucristo, no lo olviden, es el modelo de identificación. No son las personas que te rodean. Modelo absoluto es Jesucristo. Modelo de identificación para todo ser humano, cristiano o no cristiano. En él debemos poner los ojos.
no tanto en las personas, en Jesucristo. Él es el único modelo absoluto y total. Y Él pasó haciendo el bien. Esto es muy importante. No dice simplemente que evitó el mal, pasó haciendo el bien. Frecuentemente podemos caer en la tentación de decir, bueno, yo no hago el mal a nadie, yo no cometo grandes pecados, y podemos quedar tranquilos. No es solamente eso, evitar el mal siempre, pero a la vez hacer el bien, pasar por la vida haciendo el bien. Y aquí tenemos siempre dos clases de bienes, el bien espiritual y el bien material. Hay gente que se conforma con hacer el bien material, ayuda materialmente a los demás, pero no basta eso. Hay también bienes espirituales. Así como el estómago reclama comida cuando tiene hambre, el espíritu también reclama alimento. Y los corazones de todos los seres humanos tienen hambre, hambre de Dios, hambre del Espíritu Santo. Y no hay quien les dé ese alimento. Los cristianos a veces son cristianos vergonzantes, no son capaces de abrir una brecha, de abrir un camino para llevar el mensaje de Dios, el mensaje que uno ha recibido, mucho o poco, pero lo que uno ha recibido no es solamente para uno, es para los demás. Pensemos siempre, lo que yo necesito, lo que yo recibo, tengo que entregarlo también a los demás. Cuando Jesucristo les dice a los discípulos, denles ustedes de comer, no solamente es el alimento material. Ustedes den de comer al que tiene hambre de Dios, al que tiene sed de Dios, porque Dios es para todos. Si tú has recibido su mensaje, a ver, ¿qué haces tú para que llegue a los demás? ¿Qué es lo que haces? Obras de misericordia espirituales, obras de misericordia corporales. Las dos son necesarias. Jesús pasó haciendo el bien. Hay un teólogo que dice que Jesucristo es el hombre para los demás. Así lo define. No era para sí mismo. Jesucristo es para los demás. Y añade, un seguidor de Cristo, un cristiano, un imitador de Cristo, es también el hombre o la mujer para el bien de los demás. Qué bien estás transmitiendo tú, espiritual, qué palabra de Dios, qué mensaje de salvación, qué alegría del perdón. Todo esto es muy importante. Examinemos para renacer, tener un nuevo nacimiento, para no quedarnos envejecidos, viejos, gastados, sino que tengamos, como dice también aquí Dios a través de San Pablo, un corazón ardiente, un corazón que arde en el celo apostólico, arde en el deseo de hacer el bien, arde en el amor a Dios, arde en el amor al prójimo, arde en sacrificarse también por los demás. Corazón ardiente, no corazón quemado, porque muchos ya están quemados. Son corazones que están ya sin el fuego, sin el hervor, sin ese fervor. Ya saben que fervor viene de hervor, que hierve. Así como una olla puede hervir con el fuego, así el corazón tuyo y mío es como una olla que necesita fuego para arder y transmitir ese fuego también a los demás. Y aquí mismo va a decir que estén siempre en oración. Dios quiere que estemos en relación con Él constantemente, con el corazón ferviente, alegrarse siempre, vivir en oración, en una relación con Dios. Dice textualmente en el versículo 12, no dejen nunca de orar, no dejes nunca de orar. En la oración vas a encontrar toda la fuerza para ser un buen cristiano, para renacer y tener la vida de Dios y transmitirla a los demás. Padre Celestial, bendice a la comunidad Alianza de Amor, servidores de Cristo,
y a todas las comunidades que están siguiendo esta reflexión. Libera el corazón y la mente de todo lo que impide el vivir en el amor. Purifica todos los corazones ahora mismo con la sangre de Cristo y llénalos del fuego del Espíritu Santo. Llénales de gracias, de dones, de carismas, de bendiciones. La bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ti y sobre toda tu comunidad. Amén, amén, amén. Felicitaciones, 27 años. Qué bueno que 27 años han estado unidos en la fe, en la esperanza, en el amor, en la caridad y en el apostolado.